Esta historia fue escrita por Escrito Joven 16, respectivos créditos a su autor. Antes de empezar quiero decir que esta historia fue inspirada en la historia de @TigerSnow2000, la cual es de XD reacción a su Ragnarok, así que las felicitaciones a él. También para decir que yo simplemente estoy escribiendo las reacciones de los personajes de Mahou Taizen. No escribo los relatos del Ragnarok, eso es de Tiger. Por eso digo, vayan y apóyenlo ya que sus historias son muy buenas. Todo estaba listo, los espectadores estaban ansiosos porque empiece el Walpurgis, querían ver sangre, querían ver cómo caigan las brujas, pero lo que más querían, era ver cómo su luchadora llegaba a la cima y se proclama como la campeona. Aunque todos sabemos quién terminará siendo la ganadora. Todos los presentadores pudieron ver a una mujer sobre un pequeño bloque de tierra flotante, vistiendo un traje negro de una pieza corto, dejando su escote expuesto. Arriba de el traje traía un pequeño cráneo, como también se podía reflejar en sus zapatos, y también eran usados como adornos en las coletas que tenía. Probando. Aham empezó a verificar si el micrófono que tenía estaba funcionando perfectamente. Bienvenidos al campo de arena del infierno. Sean bienvenidos al sábado. Chicos, ¿quieren ver sangre? Iniciando con la presentación del lugar y de la arena, la mujer no tardó en calentar las cosas para dar inicio a este torneo sangriento. El público empezó a gritar de euforía, deseosa por ver las batallas que se realizarán. Seré la encargada de entretenerlos, soy la verdadera Lilith. Bien, en breve comenzará la lucha por lo que ambicionan el Walpurgis. La más hermosa y violenta por sus deseos. Sin más preámbulos, la demonio señaló una pequeña pantalla que estaba detrás de ella en una posición superior de la arena para que todos lo pudieran ver. En ella estaban todos los nombres de las brujas que iban a combatir como también sus contrincantes. Solo sobrevivirá una de ellas. Encima de las gradas en una especie de zona VIP estaba sentado en su trono la reina de los demonios, Agrat. Y justo a sus dos lados estaban sus demonias sirvientas, Lilith y Lilin. Tal y como se esperaba de Agrat-sama, Lilith comentó. Viendo la arena frente a sus ojos, esto será divertido. Lilin también dijo unas palabras, algo que todos también hubieran dicho al saber que serían espectadores de este torneo. Tiene razón, he esperado por esto más de 7 millones de años y ahora se hará real. Y no pudo concluir su palabra al sentir una extraña presencia y no fue la única. ¿Qué está pasando? La presentadora al igual que el público se sorprendieron cuando vieron como la pantalla, donde estaban los nombres de las brujas, comenzó a pixelearse mientras se veía como los nombres de cada una de las brujas era tachado con una X roja para finalmente desaparecer. Bueno, al parecer hemos tenido un pequeño fallo técnico. Lilith pensó en la respuesta más lógica que podía generar su cabeza. No se preocupen, lo arreglaremos en un. Donde estaba la anterior pantalla, apareció otra, pero esta era más grande y todos presenciaron cómo de esa pantalla aparecieron unas palabras. En la pantalla empezaron a aparecer palabras. El objetivo por el que estas brujas van a pelear es solo para que una quede en pie y consiga obtener su deseo. Las palabras fueron leídas por todos los presentes. Es realmente patético. Esas palabras fueron como una bofetada para las mismas brujas. Agrat-sama, ¿qué está sucediendo?, preguntó Lilith a su reina, la cual solo tenía una mirada llena de ira. Quien sea quien esté haciendo esto, pagará con sangre, fueron las fuertes palabras de la reina demonio. Me presento ante ustedes para mostrarles unos combates más emocionantes, más increíbles y más importantes. El público comenzó a preguntarse entre ellos a qué se estaba refiriendo, qué combates serían más emocionantes que los del Walpurgis. Tan siquiera existirían combates más emocionantes que el de estas mujeres que han dejado su huella en la historia de la humanidad. No digas estupideces. Un hombre del público se alzó y gritó con furia, no sé quién eres ni qué eres. Pero lo que dices es una completa estupidez. Tiene razón, los combates de estas mujeres no tienen ni tendrán comparación. No existiría otro combate o torneo más emocionante que se compare con este. El público comenzó a expresar su enojo hacia quien sea que haya escrito esas palabras, cada uno gritó lo que pensaba sin ningún pelo en la lengua. Mientras las brujas miraban con una sonrisa la situación, el público era fiel a ellas para que demostraran qué tan fuertes eran.
Todas menos una. Jeanne d'Arc miraba con curiosidad y se preguntaba qué era exactamente lo que va a pasar. Esto me pasa por no ir directo al punto. El público, que continuaba con sus insultos dirigidos hacia aquel ser que solo se manifestó con las letras en la pantalla, se calló de repente al leer las siguientes palabras: si el equipo que los representará pierde, ustedes serán eliminados. No falta decir que todos se quedaron callados, todos ya habían muerto, y si el equipo que los representa pierde, eso significaba que volverían a morir. Un miedo enorme los invadió a todos por el simple hecho de hacerse una pregunta: ¿qué pasa si mueres siendo un alma? Esto es insólito. Levantándose con furia de su trono, la reina demonio se mostró molesta y furiosa. ¿Quién se atreve a interrumpir el Walpurgis? Reina demonio Agrad Bad Malat, no tienes palabra en esta situación, y más cuando usted acaba de organizar este torneo a escondidas de sus superiores. Ahora sí, todos estaban aún más confundidos de lo que estaba pasando. La única razón por la que los dioses no se han enterado de esto es porque organizaste en tu territorio, y te llevaste las almas de estas mujeres a escondidas de los encargados de los cielos de los distintos panteones. O tal vez sea porque no les interesa nada de lo que un ser inferior a ellos haga. Eso fue el golpe más fuerte que su orgullo recibió. Ella fue ofendida de una forma que nunca se esperó. Ahora no solo quería matar a ese ser, quería torturarlo de la peor forma posible. Haré algo primero antes de empezar. De un momento a otro, todas las brujas volvieron al mismo lugar donde se reunieron junto con la reina demonio, sus dos sirvientas y la presentadora. Volvimos a este extraño lugar. Marie Antoinette fue la primera en hablar al darse cuenta que fueron transportadas al mismo lugar donde estaban las 32 juntas. Esto es un insulto. Lusao no contuvo sus palabras, las soltó sin más decir que los combates que íbamos a tener y el objetivo de ellos era patético, fue la mayor ofensa que me han dado. Marie Antoinette habló. Opino lo mismo. ¿Quién se cree para decir eso? Así como ella, todas las demás brujas empezaron a dar su opinión, todas menos una, la cual no pasó desapercibida por la samurái, que se dirigió hasta ella. ¿Qué te sucede, Jeanne? Quiero ver. Todas las brujas guardaron silencio y fijaron sus miradas a ella, que no se sintió avergonzada por sentir todas las miradas hacia ella. ¿Qué dijiste? Lilith preguntó con incredulidad a Jeanne. Quiero ver a lo que se refería. ¿No oyeron lo que dijo? Esas personas volverán a morir si el equipo que los representa pierde. ¿Y eso a nosotras en qué nos afecta? Marie Antoinette no le importaba lo que le podría pasar a esas personas, solo se valía por sí misma. Les afecta porque ustedes también morirán esta vez. Escucharon la voz de hombre como si les hubiera susurrado en su oreja. Aunque tienen todo para ser llamadas brujas, ustedes siguen siendo humanas. Un silencio abordó todo el lugar, nadie sabía qué palabras decir. ¿Incluso ellas morirán? Todas tragaron duro al pensar en el final que les podría estar esperando. ¿Quién o qué cosa eres? Y Miko levantó la voz con un tono serio, queriendo saber la identidad de aquel ser que solo se manifestaba a través de las letras en la pantalla, o como ahora, solo con su voz. Todas escucharon una leve risa masculina, posteriormente escucharon unas simples y frías palabras: saber quién o qué cosa soy no es relevante, pero para dejarles algo en claro, no soy un dios. Solo soy alguien que está aburrido. O sea que, Lilith entendió la situación actual, en su mirada se reflejaba el miedo como también la impotencia. Somos simples objetos de diversión. Agrat apretó sus dientes por toda la ira que tenía acumulada. Ella jamás se había sentido tan insignificante, siempre ha estado por encima de muchos, los únicos han estado por arriba de ella solo eran los dioses, nadie más. Jeanne miró hacia la gigante pantalla en negro que estaba frente a ellas, acercándose un poco más se sentó en suelo. Supongo que no podemos hacer nada, solo mirar. Tomó y se sentó junto a ella mientras soltaba un suspiro. Digo lo mismo. Antoinette cerró su abanico para después mirar la pantalla. Al menos podremos ver cómo se matan entre sí otras personas. Si nuestro objetivo de matarnos entre nosotras era patético, seguramente también lo sea el de ellos. Así, una a una se fueron sentando en el suelo, pero las que fueron de un estatus más alto no lo hicieron. Del lugar donde estaban sentadas se levantaron unas sillas que se veían muy cómodas. Apenas la retaguardia de las brujas sintieron los cojines de las sillas, no se quejaron por la repentina sorpresa de su aparición.
mientras que con las que eran de un estatus más alto, fueron sentadas en tronos a los lados de las sillas. Nada mal, Cleopatra se acomodó mejor en su trono siendo una buena comodidad, aunque el mío tenía más estilo, debo de admitir que es muy cómodo. Antoinette se sorprendió mucho cuando frente a ella apareció una rebanada de pastel sobre un plato junto con un tenedor. Come, fue lo único que dijo el ser. Ni bien terminó la palabra, la reina, amante de los pasteles, empezó a comer la rebana como si no hubiera comido en años. Cada una puede obtener el aperitivo que desea, solo deben pensarlo, desde una pequeña uva hasta la comida más fina que conocen. También pueden pedir bebidas o alcohol. Agrad no se sorprendió cuando al lado de Marie apareció un pastel gigante que solo se podían ver en las fiestas que realizaban la realeza. Empecemos. La larga historia de 7 millones de años de la humanidad está llegando a su fin. Marie Antoinette casi se atraganta con el pastel que estaba devorando mientras miraba con incredulidad la pantalla que, dijo, dos figuras femeninas, una más alta que otra, caminaban sobre un pasillo hasta llegar al otro lado donde la iluminación se hacía presente. La causa fue una guerra nuclear, o la colisión de un asteroide, o lo mejor, una invasión alienígena. No. Se debe referir a la llegada de Dios. Jeanne d'Arc supuso lo que para ella era lo más lógico, la llegada del creador de todos y el comienzo del apocalipsis. ¿Quién? Debido a la diferencia cultural que tenía Tomoe, no sabía a lo que Dark se refería. Dos mujeres aparecían en escenas paradas viendo el destino del pasillo, una joven de apariencia juvenil con short corto, una media en una pierna, zapatos con una chaqueta encima de una camisa. Ella es Heir, la hermana menor de las 13 hermanas valquirias. Habló con nerviosismo. Está a punto de empezar, hermana. Su hermana Brunhild, la hermana mayor de las valquirias, una adulta vestida de blanco, cubriendo todo su cuerpo con pelo negro y un adorno en su oreja, miraba indiferentemente lo que estaba enfrente de ella. Esa mujer, Lilith, veía con detenimiento a la valquiria. Tiene el aspecto y posiblemente el carácter de una líder. Agrad vio con intereses la mayor de las hermanas valquirias. Aquellas que no sepan, esas dos mujeres son valquirias. ¿Valquirias? Fue la pregunta que se hacían algunas de las presentes. Son entidades inferiores que sirven al dios Odín del panteón nórdico, bajo el mando de la diosa Freyja. Son grandes guerreras. Agrad no dudó en comentar lo que conocía a las brujas, que no tenían conocimiento acerca de la mitología de otras regiones. Odines. Tomoe tenía curiosidad por saber quién era ese tal Odín, que tenía a su servicio a mujeres como ellas. El dios supremo del panteón nórdico, el gobernador del Valhalla y un maldito hijo de puta. Escupiendo esas palabras con odio, la reina de los demonios no quería ni recordar el rostro de aquel dios. En este momento, apareciendo enfrente de ellos la imagen de los dioses, uno sosteniendo un martillo, otros observando olas de agua con figuras humanas en sus adentros robando por piedad. El consejo del Valhalla en la sede del departamento. Un lugar en forma circular de forma similar a un juicio con los dioses sentados y esperando al presidente del consejo. Un martillo suena mientras un anciano habla. Escúchenme todos, han pasado 1000 años desde que nos reunimos todos aquí. Empecemos la conferencia. Presidente del consejo del Valhalla, Zeus, Grecia, mientras estaba sentado en su trono junto a un dragón, cubriendo la parte de atrás del trono. Una vez cada 1000 años los dioses de cada reino se reúnen para organizar una conferencia, la conferencia de la supervivencia de la humanidad. Agrad no sabía qué decir, su cabeza no comprendía lo que pasaba. Se supone que el que gobierna el Valhalla es Odin, no Zeus. Espera, acaba de decir conferencia de la supervivencia de la humanidad. Wow, todos los dioses están reunidos aquí, ¿verdad? Ilne-sama, dijo la valquiria menor observando a los presentes, mientras su hermana solo observaba atentamente al frente. Zeus habló nuevamente. Ahora déjeme preguntarles acerca de la supervivencia de la humanidad en los próximos 1000 años. ¿Deberíamos perdonarlos o acabar con ellos? Mientras elevaba dos letreros, uno con una O y el otro con una X, siguió hablando con un tono amenazador y firme. Muéstrenme la voluntad de los dioses. Las brujas se tensaron en ese momento. Mientras que el público en las gradas estaba peor, en sus caras se reflejaba el verdadero miedo. Muchos tenían lágrimas en sus ojos. No podían creer lo que veían. Los propios dioses a los que ellos rezaban y velaban, decidían si vivían o morirían cada cierto tiempo.
Mientras unos se decidían, dos pares de manos se alzaron con un X. Sí, aquí tienes, por lo que vi durante los últimos años parece que la humanidad no tiene intención de arrepentirse, solo destruyámosla y hagamos evolucionar a otro animal. El que habló era un hombre de pelo negro, 3 ojos, tatuajes en algunas partes de sus brazos, Shiva, India, dios de la creación y de la destrucción. Es verdad, otra voz se alzó revelando a una mujer con grandes atributos sentada sobre la espalda de un hombre completamente desnudo, mientras otro sujetaba sus pechos, así como otros dos atrás de ellos. La mujer desbordaba una gran belleza. Afrodita, Grecia, diosa de la belleza, pronunció: durante los últimos 1000 años la tierra se ha vuelto fea, los mares están llenos de residuos y petróleo, los bosques desaparecen, así como otros animales. Cleopatra miró con envidia a la diosa por la gran belleza que tenía. Ella era la mujer más hermosa que ha existido en toda la historia de la humanidad, pero, ¿es justo compararse con la misma diosa de la belleza? No solo la superaba en belleza, ya que esos pechos son exageradamente grandes, fue su pensamiento mientras se miraba el suyo para darle una comparación, la cual fue inútil debido al tamaño. Algunos dioses comentaban acerca de las palabras de Afrodita. La valquiria menor miraba con horror lo que estaba pasando. Es justo como dijo Ilne-sama, la voluntad de los dioses es acabarlos. La humanidad será. No terminó sus líneas de pensamiento, en cambio miró a su hermana mayor. Es imposible oponerse a la voluntad de los dioses. Si la votación se da, entonces, la humanidad será inevitablemente destruida en una completa y total aniquilación. Los gritos no se hicieron esperar en las gradas. Cuando vieron como un pie con un X en su planta destruía sin ningún problema una ciudad moderna. Decidiéndose la votación, Zeus a punto de hacer sonar el martillo, y con eso el fin de la humanidad. Una voz se escucha en todo el parlamento: por favor, esperen un momento. Gritó Brunhild mientras su hermana veía aterrorizada a su hermana mayor, avanzando en su camino. Algunos dioses comentaban sobre esta valquiria. Disculpen mi intrusión, dioses furiosos, tengo algo que decir, dijo finalmente la valquiria. Dos cuervos, uno de color blanco y otro negro, miraron con desprecio a la valquiria. El blanco gritó: cuida tus modales, Brunhild. Y aquella figura donde estaban residiendo los cuervos ejerció una inmensa presión hacia todos en la conferencia, haciendo que la valquiria menor se sostenga de su hermana mayor en un estado de miedo. La figura se hizo presente, sentado con un parche en el ojo izquierdo, y con la esclerótica de su ojo derecho en negro miraba a la valquiria, para que los cuervos en sus hombros hablaran. Estúpida semidiosa, comentaba el blanco mientras que el negro decía: ¿cómo te atreves a abrir tu sucia boca en esta conferencia de dioses? Mientras los cuervos solo insultaban. Ella habló: es verdad que la humanidad es increíblemente vulgar y violenta, pero destruirlos de esa, ¿no es un poco aburrido? ¿Por qué no mejor ponerlos a prueba con el poder y misericordia de los dioses? Probarlos. ¿Cómo? ¿Quieres causar un diluvio? ¿O quizás quieras enviar una era de hielo prematuramente? No. Hay una mejor forma de probarlos. Rechazando la sugerencia que se dieron, la valquiria fue firme ante sus palabras. ¿Qué planea hacer esa mujer? Va a hacer que esto sea peor. A pesar de que estaba enojada por la situación actual, eso no impidió que tomara otro pedazo de pastel. Todas las presentes se le quedaron mirando. Marie notó las miradas de las demás. Tragando el alimento que tenía en su boca, se limpió de forma elegante las pocas manchas del postre que tenía embarrada en sus labios. Comer me ayuda un poco en estos casos, fue lo único que dijo para continuar comiendo. ¿Qué planeas hacer, estúpida? Dilo de una vez, eran algunos del comentario de los dioses. Entonces Brunhild miró hacia el frente y dijo: dioses vs la humanidad, la lucha final. Ragnarok. La valquiria mayor sacaba un libro y pronunciaba con voz firme: Constitución del Valhalla, artículo 62 explicado en el párrafo 15 de la cláusula super especial, enfrentamientos 1 contra 1 entre dioses y humanos. Con 13 combatientes en cada lado, el primer lado que consiga 7 victorias será el ganador. Claro, en el momento en el que la humanidad tenga 7 derrotas, su destino será sellado. En el improbable caso en el que la humanidad gane, se les permitirá vivir 1000 años más. Se veía un mural donde representaban a los dioses con ropaje fino y un par de alas en sus espaldas, mientras que la humanidad solo con prendas inferiores. Sin embargo, esta ley jamás fue aplicada desde la creación de la humanidad, y el motivo de esto es porque no es posible que la humanidad pueda ganar contra los dioses.
La representación de deidades gigantescas jugando con humanos se hizo presente, uno de los humanos suplicaba piedad a la vez que otra deidad se reía del humano en sus manos. Esta clausura súper especial fue considerada un broma. Ya lo entiendo, Tomoe cerró sus ojos y se puso a pensar una batalla final contra el creador y su creación. Una batalla decisiva en la que está en juego la existencia de una raza entera. Ahora veo por qué ese ser dijo que estas batallas eran más importantes y tenían un mejor objetivo que los que íbamos a tener nosotras, habló mientras soltaba un suspiro y levantaba su mirada de vuelta a la pantalla. Mientras nosotras íbamos a luchar para obtener el deseo que queramos, 13 de nuestras razas van a luchar contra los mismos dioses. Cleopatra comprendió la situación y sonrió. Estas batallas serán realmente fascinantes. El guerrero que le dé a la humanidad la primera victoria será digno, mi amor. Esa valquiria es muy astuta al sugerir esa prueba, para evitar que la humanidad sea aniquilada. Lilith debía reconocer que fue una muy buena jugada, pero un humano no podría ni siquiera rasguñar la piel de un dios. Ni aunque portara en sus manos el arma más filosa que hayan creado. Lilith no se quedó callada con la situación más injustas que pudo ver. Si los dioses fueran a aceptar el Ragnarok solamente sería para su entretenimiento. Las brujas se pusieron a pensar y sabían que tenía razón, los humanos no podrían darles pelea a sus creadores. Los dioses eran seres supremos e inmortales, creadores de vida como también destructores de la misma, y los humanos eran simples mortales. Solamente nosotras tendríamos una oportunidad contra ellos. Para Urusao era la mejor opción, sus codicias las hacían más poderosas que cualquier otro humano. Mientras Brunhilde cerraba los ojos y esperaba alguna respuesta, todas las respuestas fueron de burla e insultos hacia ellas y la humanidad, a lo que ella dijo en tono descarado: no me digan que están asustados. Si ese es el caso, entonces hice algo insensato. Lo siento. La valquiria seguía hablando con voz melosa mientras la menor rogaba para que se detuviera. Los está provocando. Dark pudo ver las verdaderas intenciones de las palabras dichas por la valquiria. Las risas resuenan por todo el parlamento. Era una débil risa de los dioses, pero aún así Brunhilde estaba confiada. Las risas pasaron a el sonido de madera rompiéndose, menospreciando el orgullo y la dignidad de los poderosos dioses. El comentario que los provocó no fue otro que, si alguien sospechara que los dioses temen a la humanidad, sería la mayor humillación para ellos. Grandes cantidades de insultos llegaron a ella, mientras que estaba confiada. En su mente decía, lo sabía, comparados con los humanos los dioses son más fáciles de provocar. Oh, ya veo, Ragnarok, decía el dios Zeus tocando la punta del hocico del dragón a su lado. Bien dicho, tu propuesta es absoluta y buena. Su tono de voz cambiaba al igual que su brazo derecho, que estaba sosteniendo parte del dragón a la vez que pronunciaba idea. Torció la boca del dragón haciendo que salga grandes cantidades de sangre. Los presentes solo podían ver con asombro y horror mientras el dios seguía. La batalla entre los dioses y la humanidad. Ragnarok ha sido decidida. No hay nada que hacer. Agrad miró las grandes letras que mostraba la pantalla, como también vio la horrenda forma en la que el anciano de Zeus lo proclamó. Los dioses son los seres más arrogantes y soberbios, ellos aplastarán a la humanidad como hormigas. Acariciando la cabeza de Lilith y Lilim, ella miró a las brujas que se mantenían firmes, pero la reina pudo ver que dentro de ellas estaba una pequeña pizca de miedo. Sabía que a pesar de mujeres orgullosas que lograron dejar su huella, ellas seguían siendo humanas. Los humanos no tienen posibilidad contra las deidades. Creo que estás equivocada. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Agrad miró a Tomoe. En su mirada podía ver la seguridad con la que dijo esas palabras. Una vez le pregunté a mi padre si era posible que un humano le diera pelea a un dios. La samurái de la primera pelea de Walpurgis, al pensar en la situación en su mente, le llegó un recuerdo de su niñez. Me dijo, muchos dirían que es imposible, el dios solo le bastaría con un simple movimiento asesinar al humano. Pero hay algo que no saben, y es que los humanos estamos hechos para pelear y sobrevivir, mientras que los dioses son fuertes desde su nacimiento. Nosotros tenemos que obtener esa fuerza a base de un entrenamiento cada vez peor. Nosotros tenemos que avanzar o morir. ¿Estás diciendo que tengo esperanza en los 13 guerreros que defenderán la existencia de la humanidad? Si fueron seleccionados, eso quiere decir que pueden pelear contra ellos.
Cambiando de escenario, varias son las islas flotantes en el cielo y habiendo un castillo en el fondo rodeado por nubes, las valquirias caminaban por un pastillo donde la mayor tenía los ojos cerrados mientras que la menor era la más conmocionada teniendo una cara estoica. ¿Qué ocurre, Heir? Preguntó Brunhilde al ver a su hermana en el suelo de rodillas. No puedo aguantar más, hermana, porque tenías que hacer eso. Desafiar la voluntad de los dioses es lo mismo que decir que quieres que te asesinen, exclamó, llorando y con miedo ante esa idea. Brunhilde le habló entonces. Heir, eres una aprendiz de valquiria así que aún no puedes entender esto, el lazo de los humanos y nosotras, las valquirias son más profundo que el que tenemos con los dioses, es imposible que pueda abandonarlos. El público en las gradas miraron con ojos brillosos a la valquiria, la veían como su protectora, su ángel guardián y otros sinónimos más. Mientras que las brujas la vieron con buenos ojos, esa mujer se había ganado su respeto. Al ver la determinación de su hermana Heir solo podía estar sorprendida, pensaba para sí misma, se está arriesgando por el bien de la humanidad, qué valquiria más increíble, solo One-sama podría hacer algo así, es increíble cómo está protegiendo a la humanidad hasta tal extremo. Se levantó para seguir a su hermana que seguía caminando. Pero la humanidad realmente puede ganar. ¿Quiénes crees que serán los representantes de los dioses? Preguntó Heir con curiosidad y preocupación, a lo que su hermana respondió con seguridad. ¿Qué pregunta más estúpida? Heir, su vanguardia será. Su respuesta fue interrumpida por la mención de su nombre. ¡Ey! Brunhilde, gritó una voz masculina relevando a un muchacho de estilo punk en el cabello y anillos en el labio inferior, un par de alas de cuervo pequeñas adornaban su espalda, tenía un atuendo de payado estilo medieval. Es Incubus, el demonio del sueño y la lujuria. Lo que hiciste en la conferencia fue realmente inusual, no sé qué planeas, pero lo mejor es que tengas cuidado, los dioses suelen ser crueles y despiadados. Se acercó a la valquiria mayor tomándola por la cintura y acercándola a su pecho. Pero si ocurre algo malo, me aseguraré de protegerte, ¿sí? Dijo el demonio con una voz cariñosa, tomándola de la mandíbula con su mano derecha para tenerla cara a cara. Sin embargo, depende de tu actitud, dijo cambiando su tono de voz por una más amenazadora para después sacar su lengua y lamer la mejilla de la valquiria. ¿Qué ser más repugnante? Habló con asco cierto dama que fue reconocida por su aporte en la química acerca de la radio y sus compuestos. Sin previo aviso, Brunhilde se arrodilló frente al incubo, que tenía una impresión de arrogancia y se reía. ¡Qué buena actitud! Hacía tiempo que estoy interesado en ti. Levantándose un poco la camisa y bajando un poco los pantalones, sacó su miembro diciendo al mismo tiempo, me pregunto qué tipo de voz saldrá de la orgullosa y poderosa Brunhilde mientras reía. ¿Entonces se va a dejar humillar así sin más? Pensé que era una guerrera. Inclinarse ante alguien como él es demostrar que no eres nada. Más y más palabras como esas salieron de las brujas, al ver cómo con una simple acción perdió el respeto que se había ganado de ellas. No me arrodille por ti, decía la valquiria mayor, haciendo que el demonio estuviera confundido por su respuesta. ¿Eh? Fue todo lo que dijo el demonio antes de que un inmenso martillo destruyera su brazo para después pasar por todo su dorso haciendo que cayeran pedazos de sesos y la sangre saliera a chorros hacia el suelo y la valquiria. Ha pasado mucho tiempo, Thor-sama. Un hombre sumamente alto vestido de túnicas blancas con el cabello rojo sangre, guantes negros que parecían parte de una armadura y un gigantesco martillo en su hombro derecho miró fijamente hacia las valquirias. Es Thor, el dios del trueno y el dios nórdico más poderoso. ¿Él es un dios? Antoinette miró la enorme figura del dios, su sola imagen la hizo temblar, su presencia era suficiente para hacerte sentir como la cosa más pequeña e insignificante frente a su grandeza. ¿La humanidad se enfrentará contra dioses como él? Dark veía el inmenso martillo que tenía ese dios y cómo lo tenía descansando sobre su hombro como si no fuera nada. Era asombroso y aterrador. Mientras Heir estaba paralizada, su línea de pensamiento fluyó excesivamente, no podía siquiera arrodillarse, cosa que le salvaría la vida seguramente. Antes de lo que supiera el dios pasó por al lado de ellas preguntando Brunhilde, ¿qué tramas? A lo que ella de rodillas respondió diciendo que no sabía de lo que estaba hablando. Dándose la vuelta miró fijamente hacia la valquiria mayor y dándole una mirada que solo prometía la muerte, mientras que Heir estaba asustada y temblando. El dios se alejó pronunciando, no me decepciones o si no te mataré. Brunhilde lo sabía, esas no eran palabras vacías, es palabras irrefutables.
Brunhild se levanta del suelo. Hay que darnos prisa, tenemos que elegir a los 13 humanos más poderosos que ha habido en los 7 millones de años de la humanidad. Su hermana responde casi gritando de pavor: es imposible, hermana, ¿qué humanos pueden luchar contra dioses tan poderosos? Aún temblando, Brunhild sacó un celular y lo presiona. De él salen muchas imágenes de los humanos más relevantes de la historia. Cálmate, Heir. Ya he elegido a nuestro primer luchador, declaró mientras ordenaba las imágenes. Él debería ser capaz de hacerlo, habló con seriedad. Lo conocen en el campo de batalla, él es probablemente el más fuerte. Mientras soltaba cada palabra, la imagen del guerrero se hacía más visible. No, el peor, es el guerrero más bárbaro, concluyó, apareciendo la imagen del primer luchador de la humanidad. Imposible, ese hombre es demasiado peligroso, exclamó Heira con total incredulidad ante la imagen del guerrero. Un guerrero que sea el más bárbaro. Wu Zhao pensó unos momentos. En toda la historia hubo muchas guerras, en alguna parte del mundo debió existir alguien así. Miko habló mientras balanceaba su cabeza de lado a lado. Durante su tiempo de vida había leído y escuchado ciertas historias de batallas, pero no recuerda alguna en la que puedan llamar a uno de los guerreros el más bárbaro. El escenario cambió a Arena Valhalla, un coliseo de gran tamaño de diferentes gradas lleno de diferentes personas, de un lado los dioses y del otro los humanos, ambos gritando. Una figura hace presencia en medio de la arena del Valhalla. Esta persona es Heimdall, nórdico, el vigilante del apocalipsis, sosteniendo un cuerno para anunciar la batalla. Gritó. Este es el momento que he esperado por mucho tiempo, el momento de soplar Hayaron. El momento de levantar el telón del Ragnarok se acerca. ¿Están listos?, dijo haciendo que las gradas rugieran y se animaran. Prosiguió. Las reglas son simples: luchas a muerte, eso es, el ganador se decide con la completa aniquilación del otro lado. ¿Tienes competencia, Lilith? Lilith miró con gracia a la demonio, que él devolvió la mirada, pero esta reflejaba enojo por lo que le había dicho. El primer combate presentando al luchador de los dioses. Este hombre. Se muestra a un hombre sentado en una silla de piedra mientras sostiene un inmenso Mjolnir enfrente de él. Todo el mundo conoce a este dios. Todo el mundo quiere conocer su máximo poder. Con un parpadeo se muestran los ojos del dios. Su Mjolnir puede pulverizar los mares y tierra. El dios levanta su martillo con facilidad y lo pone a descansar sobre su hombro izquierdo, caminando así hacia la puerta de la arena. Si él no lucha, ¿quién lo hará? Las puertas se abren y con una caminata firme se dirige a la arena. Vivir luchando, morir luchando. El nórdico más poderoso. El berserker del trueno. Quitándose su túnica hace su aparición. El dios, Thor. Las gradas estallaron en gritos de emoción, mientras que Odín observaba y pronunciaba las palabras: aplástalos y aniquílalos. Con ese martillo aplastará las esperanzas de la humanidad. Agrat seguía desconfiando en que la humanidad tenga posibilidades para ganarle a los dioses. Somos una plaga y las plagas no son fáciles de matar. Aunque Wu Zhao defendió a la humanidad, su forma de hacerlo fue única e insultante en cierto modo. Mientras Heir veía con miedo al dios, su hermana tenía otros pensamientos. Como pensaba, Thor-sama es el primer luchador. Y ahora su oponente, el luchador del lado de los humanos. Este hombre, pronunció el vigilante y comentarista a la vez que se escuchaba con gran gong tocado por lo que parece un hombre con armadura china. Varios grupos de hombres tocaban fervientemente la llegada de su representante con tambores de guerra. Esto acaba aquí. Los 7 millones de años de existencia serán olvidados aquí. Los 7 millones de años de orgullo. No. No. Gritaron con ferocidad los soldados de la antigua China. Los dioses se sorprendieron desde las gradas por la presencia del representante de la humanidad. Una pezuña fue lo primero en aparecer desde la niebla para después aparecer un gran caballo desde la niebla sorprendiendo a los dioses Shiva, Afrodita y Zeus. Con las pisadas del caballo, el comentarista decía: este hombre está canalizando la voluntad de la humanidad. Una figura momificada con sellos apareció montada sobre el caballo. Escúchalos. ¿Quién más, aparte de él, podría hacerlo? Aquellas ataduras se iban desgarrando y rompiendo por la fuerza de este hombre. Este hombre será devorado por los dioses. No. Gritaban al unísono unos soldados. Es el hombre más fuerte desde el principio de los tiempos. ¿Hay alguna objeción? No. Tiene que ser una maldita broma. Wu Zhao miraba la escena con incredulidad, no creía lo que veía en sus ojos.
Las demás brujas vieron como ella y otras 3 que tenían origen chino vieron con incredulidad y asombro al primer guerrero de la humanidad. Solo habían escuchado sus historias, algunas buenas y otras malas, pero en ellas siempre contaban su brutalidad y fuerza a la hora de pelear. Un dragón que jamás podía ser enfrentado. Gritaban al unísono múltiples soldados. Las ataduras se rompieron por completo mostrando así al luchador, soldados hacia una señal de respeto chino, mientras uno de ellos miraba llorando a aquella figura. El héroe más fuerte de toda China. Se muestra la espalda del guerrero con un tatuaje de un dragón de origen asiático. Las gradas se sorprendieron al ver al representante de la humanidad mientras él cabalga hacia adelante bajando la escalera hacia la arena de combate. Marie Curie se acercó hacia la antigua emperatriz de China. Esta apretaba sus dientes y afilaba su mirada viendo la espalda de un guerrero que escuchó, una leyenda, alguien a quien le hubiese encantado tener a sus pies. ¿Sabes quién es él? Ese hombre es Lu Buousen. En las gradas de la humanidad su ejército gritaba energéticamente al ver su general batallar una vez más. Ambos peleadores se miran frente a frente en la arena, mientras en las gradas un monje budista comienza a rezar hasta que es interrumpido por Brumil. Será mejor que dejar de rezar, humano, ya que tenemos que derrotar a los mismos dioses a los que estás rezando. El primer combate del Ragnarok comienza. Esta historia fue escrita por Escrito Joven 16, respectivos créditos a su autor. Yo simplemente estoy escribiendo las reacciones de los personajes de Mahou Taisen. No escribo los relatos del Ragnarok. La reina Glad permanecía en su trono pensando en todo lo extraño de la situación actual. Primero, los dioses que vio no eran los mismos que ella conocía y en segundo, el Ragnarok no se suponía que fuera un torneo de dioses contra humanos. Sus fieles sirvientas también tenían la misma extrañez, estos dioses eran diferentes a los que conocían. Lu Bu, se ve muy diferente que en el retrato del libro Romance de los Tres Reinos. Habló una mujer de aspecto chino que vestía un traje Shaolin. Ese se ve mucho más fuerte. Más musculoso, habló Wang Yueyin al ver muy tonificado cuerpo del luchador. Más salvaje, comentó la emperatriz de China. Y más masculino. Todas miraron a Cleopatra que miraba cada parte del guerrero, le gustaba mucho lo que estaban viendo sus ojos. El tonificado cuerpo de un hombre que dedicaba su vida al combate, que entrenaba cada día para ser más fuerte. Si él se ganó el título del hombre más fuerte, quiere decir que jamás fue derrotado. Es digno de recibir mi amor. Estás equivocada. Wu Zetian habló con fuerza, su mirada reflejaba desprecio hacia el guerrero. Su aspecto es diferente, pero si ese es Lu Buousen, eso quiere decir que es el mismo bastardo que fue derrotado y capturado por Cao Cao. Y se puso a llorar como bebé suplicando que no lo asesinaran. En algo tienen razón. Todas volvieron a escuchar la voz de aquel ser. Este no es el Lu Bu que conocen muchos historiadores o los mimos que vivieron en la misma época que él. Este Lu Bu es de otro universo, un universo donde es más fuerte que el de ustedes, como también lo serán los otros 12 guerreros. ¿Universos? ¿De qué estará hablando? Mientras las brujas cuestionan las palabras dichas por el ser, la reina finalmente comprendía la situación. Ya veo, eso explicaría por qué Odín, Zeus, Shiva y Afrodita eran muy diferentes. Ellos no son de este universo. La teoría de William James era correcta. Ahora me pregunto, Agrad miró a Thor y fácilmente pudo ver las diferencias con el Thor que conocía. La más fácil de encontrar era el estado, este no era gordo. Pero lo que ella se preguntaba era si el poder de estos dioses son los mismos que los de este universo. Arena del Valhalla. Y ahora empecemos el torneo que decidirá el destino de la humanidad. El Ragnarok. Y para empezar tenemos un tremendo combate. Representando a los dioses tenemos al dios nórdico más poderoso. La mirada del dios se endureció al tiempo que su cabello caía y se movía sobre su rostro dejando sus ojos al descubierto. El berserker del trueno, Thor. Y su oponente representando a la humanidad. Gritó Heimdall apuntando su cuerno hacia el humano que se encontraba montando su imponente caballo. De los tres reinos. La mirada del héroe chino se oscureció, sus rasgos faciales eran indistinguibles al tiempo en que los gritos de la humanidad se alzaban con furia en la arena. El luchador de la humanidad es el hombre más abominable de la historia. El héroe. Los altos dioses mostraban su completa indiferencia de los tres reinos.
Preguntó un aburrido Shiva con una mano en su nuca. Odín entrecerró sus ojos a la vez que resoplaba. Zeus en cambio temblaba como un viejo en su asiento. El hombre desmontó su caballo elevando sus brazos y mostrando por completo su torso. Desde el cielo, una lanza se acercaba hacia él. Más fuerte. La mano del hombre se apretó con fuerza en la lanza antes de que cayera por completo. Lubu Ousen. Los más fuertes de distintas razas en una batalla con la boca completamente llena por el pastel. Antonieta estaba ansiosa por ver cómo terminará el primer combate que decidirá el destino de los humanos. No tengo esperanzas hacia Lubu Ousen. Musetian cruzó los brazos y movió la cabeza de lado a lado. Tal vez haya sido el héroe más grande en la era de los tres reinos. Creo que héroe no es el término correcto para referirse a esa bestia. Lilith conocía la historia de muchos humanos y Lubu era uno de ellos. Quizás su apariencia sea muy diferente, pero eso no quiere decir que sus hazañas sean diferentes. Un llorón cobarde como él no merece ser llamado el más fuerte de la humanidad. Soltando un profundo suspiro a la emperatriz, le llegó una imagen a la cabeza que hizo que una enorme sonrisa apareciera en su rostro. Aunque me hubiese encantado estar en el lugar de Cao Cao, poder tener a ese hombre suplicando ante mí y usarlo para darme un digno heredero. Brunhild mantenía una postura calmada contrariamente a su hermana Heir, que se encontraba nerviosa. Haciendo un barrido con la lanza, el hombre más fuerte de la humanidad endureció su mirada. El polvo se elevó debido a la potencia de su movimiento. Los gritos de los soldados se elevaron como una tormenta. Decenas de cientos de soldados apretando sus puños con fuerza. Se elevaron los estandartes de guerra con el símbolo del ejército del Lubu. Esto es realmente la pelea de los más fuertes. Ambos combatientes se miraron, ninguno elevaba su guardia, solo mantenían sus ojos fijos en el contrario. El ambiente de la arena está muy tenso. Thor-sama, gritó una deidad con aspecto de bibliotecario. Por favor, destruya a ese insignificante humano de un golpe. Pidió el dios de la justicia nórdico Fortesi. Lubu bastardo, sal de ahí y dales una paliza a esos dioses de mierda, gritó con fuerza un soldado en las tribunas. ¡Qué vulgar!, exclamó Fortesi acomodando sus lentes con una mirada de desagrado. Viendo aquel que dijo aquello, abrió grandemente sus ojos al ver al humano tomando alcohol de un gran barril de madera. El robusto hombre sonrió satisfecho. Fau, en una pelea contra los dioses, lo mejor es el alcohol, declaró el humano con fracciones robustas, gran barba y cejas de igual manera. Chouya Kitoku, Sang-fei no es así, hermano. Preguntó divertido limpiando con la palma de su mano los restos de la bebida. Un hombre se encontraba golpeando su frente levemente con su dedo índice de manera rítmica. No estoy seguro de que sea el más fuerte de nuestra época, comentó el hombre con un aspecto refinado, atuendo de alta cuna de la época de la antigua China, con un peinado adecuado a su región junto con un bigote largo hacia los lados. ¿No lo sería el hombre apodado como el dios de las artes marciales? Preguntó expectante. ¿No lo sería tú? Preguntó con ojos curiosos bajando su mirada hacia otro hombre. Podría serlo si consideramos la habilidad táctica y estratégica, aunque si hablamos de fuerza bruta no hay duda, respondió el gran hombre con voz gruesa. Sus fracciones robustas remarcaban su rostro. El más fuerte es sin lugar a duda es Lubu Ousen. El gran humano se mantenía sentido e impasible con sus piernas cruzadas mientras sostiene con sus hombros a sus hermanos. El guerrero Kanun Chou, Guanyu, dirigió su mirada hacia su izquierda. Sus demás hermanos se miraron de igual manera. Habiendo dicho eso, sus soldados nunca cambian, ¿eh? Su tono de voz sonaba ligeramente asombrado. Hip hip hurra, dijeron al unísono decenas de soldados. Se elevaron puntas de lanzas junto con manos. Hip hip hurra, gritaron al viento. Los estandartes con el símbolo de un dragón chino se ondearon con orgullo. Una mano alzó hacia el frente. Con su acción las lanzas bajaron volviendo a su posición de descanso. Al frente de decenas de soldados, este hombre se destaca sobre el resto. Milord, hoy velaremos por usted. Afirmo con fuerza, lo seguiremos a la batalla, sin importar a dónde nos lleve. Pensó con firmeza. Viendo la espalda del representante humano, el soldado chino se acercó a la barandilla de las gradas. En todo caso, ser capaz de verlo luchar una vez más, se dijo a sí mismo con una sonrisa, y jamás pensé que llegaría este día. Un día tan glorioso. Sus lágrimas salieron a borbotones a la vez que llevaba su mano hacia su rostro. Estoy conmovido, exclamó el estratega del ejército del Lubu, Chinkyu Koudai, Chengon.
Wow, todas sorprendieron, menos las que conocían muy bien lo común de los ejércitos chinos, al ver cómo ese enorme ejército alentaba a su líder a pesar de la ridícula diferencia que existe. Cuánta admiración le tienen a su líder. Tomoe tenía que admitir que eso era algo respetable, aun sabiendo que su señor se iba a enfrentar a un dios, ellos no dejarían de alentarlo. En el área de las Valquirias, Heier miró a su hermana temerosamente. Hermana, ¿y Lu tiene alguna posibilidad? Preguntó tímidamente. Brunhild sonrió confiadamente ante su pregunta. Los humanos no pueden derrotar a los dioses. Citó los pensamientos de su hermana menor cerrando sus ojos con calma. ¿Eso es lo piensas, no? Preguntó, ocasionando que Heier se pusiera muy nerviosa. Ah, no, eso, se excusó Heier agitadamente. Mirando hacia la arena, Brunhild abrió sus ojos. Y estoy segura de que es lo mismo que piensas los dioses. Por esa justa razón, dijo, el sol iluminó su rostro dejando ver una hermosa sonrisa. Es por la que la humanidad tiene posibilidad de golpear a los dioses que se cagaban en ellos desde arriba, exclamó aún con su radiante sonrisa. ¿Dioses que se cagaban en ellos? Preguntó incrédula Heier. Dioses que se cagaban en ellos, respondió secamente Brunhild. ¿Golpearlos? Volvió a preguntar Heier. ¿Golpearlos? Contestó nuevamente Brunhild. Heier miró a su hermana mayor durante unos segundos antes de volver a mirar el área. A veces su forma se vuelve muy vulgar. Grad no pudo evitar reír. Esta valquiria me agrada mucho más que la original. Esta tiene un carácter fuerte y actúa como debe ser un líder. Y la original es... Cleopatra esperaba la respuesta. Una sumisa que sigue las órdenes de Odín. Lilim le dio la respuesta. En medio de la arena, Heimdall extendió sus brazos de par en par, apuntando a ambos representantes mientras el sol le iluminaba. ¿Durante cuánto tiempo he estado esperando este día? Se preguntó a sí mismo Heimdall, esperando la oportunidad para poder usar finalmente este cuerno. Cuando el mensajero del apocalipsis, Heimdall, haga sonar el Kohalarorn. Heimdall inhaló con fuerza para luego soplar el cuerno, iniciando el comienzo del Ragnarok. Será la señal del comienzo del Ragnarok. Finalmente empiezan los duelos. Pensó Heier con una mueca expectante. Entre los dioses y los humanos. El sonido del cuervo resonó por toda la arena. Ahora, finalmente la pelea entre los más fuertes. Empieza. Golpes secos hicieron estruendo en los oídos de los espectadores, tanto humanos como dioses miraron con incredulidad lo que pasaba en la arena. Los luchadores han bajado sus armas. Los representantes presentaban miradas contundentes y aburridas. Esto es. Avanzaron con firmeza arrastrando sus armas con pesar. Están con la guardia baja. Ninguno de los dos está en posición de ataque. ¿Pero qué está haciendo? La incredulidad se podía ver fácilmente en el rostro de las brujas al ver cómo Lu sin ningún interés caminaba hacia el dios con la guardia baja. No está tomando esta batalla de forma seria. Está en juego la existencia de nuestra raza. Tome Gosen estaba completamente enojada por la actitud egocéntrica del guerrero chino. Al bastardo se le subieron los humos por tener el título del más fuerte. Wu Zetian sentía tanta rabia que podía cortarle la cabeza a Lu de un solo movimiento con sus manos. Con cada paso de sus representantes los espectadores mantenían sus expectativas y nerviosismos. Y así es como se acercan. Gritó Heimdall incrédulo. Esto es algo que nadie se esperaba. Los dos siguen acercándose el uno al otro. Desde la alta posición de las gradas Zeus mantenía una mirada curiosa por lo que sucedía. Ninguno de los dos está interesado en los movimientos del otro, comentó secamente. Parece que no planean observarse entre ellos, concluyó. Gaia, muy bien. Lu animó Sanfei emocionado. Bueno, eso está bien, comentó Shiva con poco interés. Como pensaba, milord. Afirmó Chengong sonriendo confiadamente. ¿Qué demonios pasa con ese humano? ¿Es que no conoce el significado de miedo? Preguntó Fortés y molesto al tiempo que acomodaba sus lentes. Mientras tanto en la arena los contrincantes se acercaban. Hermana, ¿estará bien? Preguntó Heier. Preguntaba. Parece que está menospreciando a Thor. Declaró exaltadamente, su voz denotaba su estado de ánimo. Así que, pensó Brunhild al tiempo que una sonrisa se extendió sobre su rostro, este es el hombre conocido como el más fuerte. Razonó con una mezcla de expectación y emoción. Thor y Lu, nacidos y criados de formas diferentes. A pocos metros el humano y el dios se miraron a los ojos. No. Desde el principio estos dos hombres eran diferentes.
La mirada de Lu Bu se endureció. Solo comparten una cosa en común. Los ojos de Thor desprendían superioridad y desprecio. Su reclamación por el título del más fuerte. Apretado su lanza con su mano derecha, Lu Bu elevó su arma por encima de su cabeza. Comienza Agrad, comentó al ver la realización del primer movimiento. El verdadero inicio del combate. Con su primer ataque, una fuerza se arremolinaba en el humano mientras preparaba su ataque. Pretenden. Thor se quedó quieto, observando el movimiento de su oponente. Aniquilar a su oponente. Un ataque vertical dio inicio al primer intercambio de golpes entre dioses y humanos. La humanidad fue la primera en atacar. Un tajo vertical que fue bloqueado por el imponente Mjolnir de Thor. El choque hizo eco por la arena a la vez que una ligera ventisca se daba debido al impacto. Lu Bu miró sorprendido lo que sucedió. Su ataque fue bloqueado por completo. Al notar cómo se daba un pequeño temblor a causa de su fuerza, apretó sus dientes aplicando más potencia, obligando a Thor a retroceder cuando ese mismo se vio empujado un par de metros atrás. Esa no es la forma correcta de usar esa lanza. Jin Win no comprendía por qué Lu Bu había realizado su ataque maniobrando su arma de una forma nada común. Pero la fuerza que ejerció es sorprendente. Antonieta no ocultó su asombro al igual que las demás brujas. Bloquearon su ataque y aún así obligó a su enemigo a retroceder. Yue Jin no podía creer lo que vio, logró hacer retroceder al imponente dios. Ya veo, su título lo tiene bien puesto. Wu no negaría que ahora tenía interés en el guerrero. Se imaginaba a ella misma enfrentándose a esa bestia, experimentar su fuerza. Rápidamente Thor se reincorporó ajustando su guardia. Habiendo luchado en muchísimos campos de batalla. Lu Bu se abalanzó hacia la deidad, dando un gran salto y preparando su arma nuevamente para un ataque vertical. Con nula expresión Thor agitó su Mjolnir atacando al humano, que a centímetros del impacto se movió con rapidez, bloqueando el ataque con su lanza y utilizando uno de sus pies. Thor abrió sus ojos sorprendidos por el acontecimiento. Habiendo volado un par de metros, Lu Bu utilizó el otro extremo de su lanza, así como sus talones para evitar retroceder aún más. Habiendo derrotado a miles de enemigos. Los dos pensaron. Thor se acercó con suma velocidad, apuntando su ataque hacia Lu Bu, que al mismo tiempo elevó su lanza para otro ataque. Que el enemigo que tenían frente a ellos, era el primero. Los dos combatientes chocaron sus armas, creando así una ráfaga de viento. El estruendo de metal contra metal fue algo aturdidor para los espectadores. En resistir su primer ataque, el suelo de la arena cedió ante la gran presión de estos hombres creando un gran cráter. Sus cabellos se elevaron gracias al viento que generaron. El polvo se esparció por la arena. En mucho tiempo. Están igualados. Comentó Heimdall con emoción. Ambos combatientes se miraron a los ojos con firmeza en sus rasgos. Una pelea igualada, ¡qué increíble! Eso es. Confiamos en ti, Lu Bu. Muéstrales quién es el hombre más fuerte. El público de la arena sábado comenzó a dar sus ánimos al guerrero. Al principio no le tenían confianza, pero después de ver su fuerza y ver lo que estaba logrando pusieron sus esperanzas en él. Así es. De entre todos en las gradas, se alzó un hombre con armadura china antigua, una pequeña barba que rodea su boca y tenía un largo cabello que estaba ajustado en un moño. Esa voz dijo, que esa es mi versión más fuerte. La versión del general volador, Lu Bu Ousen, que sí es digna de enfrentarse a los dioses. El Lu Bu Ousen que estaba en la arena sábado vio con asombro la imponente y fuerte que era esa versión suya. No cabía duda que era más fuerte que él. No paraba de pensar en todos los campos de batalla en los que tuvo que estar para obtener esa fuerza. Los gritos de la humanidad resonaron en la arena en apoyo a su representante. Un simple humano siguiendo el ritmo, comentó Zeus divertido, pero no duraba mucho tiempo, hasta que Thor libere su verdadero poder, dijo con una sonrisa alegre y sádica. Thor retrocedió para sorpresa de Lu Bu que, bajó su lanza, elevando su barco izquierdo lo extendió hacia un lado. Repentinos y estruendosos rayos surgieron de su mano, ocasionando que Lu Bu mirara expectante. Las deidades sonrieron victoriosas. Eso es. Exclamó Fortes y sumamente extasiado. ¿Qué? Exclamó Heir sorprendida. Con cada segundo más y más electricidad se generaba por parte de la deidad. ¿Qué es eso? ¿Electricidad? Preguntó Heimdall asombrado. ¿Eso es magia? Dark buscaba lo más lógico de lo que estaba viendo.
No, Lilim le dio rápidamente la respuesta y de forma seria dijo: eso es, el poder de un dios. Thor es el dios del trueno. Asgard no mostraba ningún asombro o miedo, su cara no tenía ninguna expresión, era simple indiferencia. Estamos por presenciar la razón por la cual los humanos no pueden enfrentarse a los dioses. Los rayos en la mano del dios se hicieron más contundentes, levantando su poderoso Mjolnir a la altura de su pecho, sujeto con su mano electrificada el mango del martillo. Lubu mantenía su mirada expectante, contraria a la indiferencia de Thor. Thor, quien previamente no estaba en posición de ataque, ha levantado su martillo con ambas manos. Thor arqueó su espalda, cayendo hacia atrás y llevando consigo su arma. ¡Ah! Perdió el equilibrio, está cayendo. Gritó de sorpresa Heimdall observando cómo Thor no paraba de caer. Esperen. A solo centímetros del suelo la caída de Thor se detuvo abruptamente, su martillo se encontraba a solo centímetros de tocar el suelo. Está bien. El cabello de color sangre de Thor cubrió sus ojos y parte de su rostro. Esa posición, no es posible. Nadie creía la extraña posición que había hecho Thor, era físicamente imposible que alguien pudiera realizarla, y más con un martillo de ese tamaño que debería tener un peso mayor que el del dios. Sí lo es. Asgard y sus sirvientas estaban confundidas con la posición de Thor, pero luego recordaron el concepto que hizo que su confusión desapareciera. Todo es posible para un dios, ellos pueden desafiar lo imposible. Esa es su posición de ataque. Heimdall gritó con incredulidad. ¿Qué demonios está haciendo?, preguntó Zangfei incrédulo. En el área de los altos dioses los cuervos de Odín no podían contener sus palabras. Se está poniendo serio, Thor idiota. ¿Ese humano es realmente tan poderoso?, comentó el cuervo negro sorprendido, mientras que el blanco se encontraba con una postura calmada. No, esa no debe ser la razón. Thor probablemente está respondiendo a la seriedad del humano, si no, no usaría eso contra un solo hombre. Lubu observaba sin guardia alguna, sus manos, así como su lanza, se encontraba apuntando hacia el suelo. El humano tenía interés en el ataque. Thor, por otro lado, visualizó a su oponente estrechando sus ojos. El martillo de Thor. Asgard, grandes muros cubren la ciudad encima de una montaña, y un árbol gigante se cierne en el centro de esta. Muros grandes y firmes con el fin de defenderse de los gigantes de Jotunheim. Deben estar jodiéndonos. Hice en la mejor parte. Lilith y Lilith tiraron con ira sus palomitas que habían pedido para disfrutar de la masacre después de ver que la escena había cambiado. Los muros de Asgard. Asgard reconoció el lugar fácilmente. Supongo que veremos un pequeño fragmento del pasado de Thor. Fua. Bostezó un guardia audiblemente, vestido de manera uniforme con una armadura de cuerpo completo y con relucientes alas blancas en su espalda. Maldición, esto es muy aburrido, comentó con una lágrima cansada en sus ojos. Hey. ¿Qué quieres decir con eso?, reprendió su superior. Capitán, me volví un ángel guardián para luchar contra los gigantes. Se excusó el ángel con una postura aburrida. No para estar de pie en un muro todo el día. Dijo finalmente. ¿No está todo demasiado tranquilo?, preguntó buscando la aprobación de su capitán. Idiota, reprendió el guardia mayor. Esta tranquilidad es gracias a que estamos defendiendo cada día el muro, explicó gravemente. Maldición, no sean tan estúpido cuando jamás has presenciado una verdadera batalla. Eso es, yo sería capaz de hacer mi trabajo si ocurriese alguna batalla, exclamó el joven guardia. No aprecian la paz que tienen. Dark recordaba todos los cuerpos sin vida de sus aliados y enemigos, personas que luchaban por acabar con la guerra, salir victoriosos, pero lo más importante, poder vivir en paz. De seguro cuando llegue el momento de la batalla no será lo que él esperaba. Aves salieron volando de los árboles que se encontraban en la lejanía de la ciudad. Temblores. ¿Un terremoto?, preguntó uno con molestia. Al observar con más detenimiento, el cuerpo de uno de los guardias comenzó a temblar furiosamente. Exclamó con voz quebradiza y en estado de shock. Sin embargo, grandes cantidades de gigantes de varios tamaños y complexiones corrían a gran velocidad hacia las puertas de Asgard. El miedo y la sorpresa surgieron de los guardias al momento de ver a los gigantes. Es el enemigo. Están aquí. Vinieron para derrumbar los muros. Gritó con horror al ver algunos de grotescos gigantes que acortaban distancia rápidamente. Ese año los gigantes lanzaron una ofensiva con un ejército más grande que cualquier cosa que hayan visto antes.
Un gigante atacó con su garrote a los guardias del muro, sin embargo, fue detenido por el dios de la guerra nórdico Tyr, que se encontraba al frente de la batalla defendiendo a los demás soldados. Resistan. Defiendan la puerta con sus vidas. Ordenó con seguridad. ¿Cuántos recuerdos pensaron todas las brujas que estuvieron en una batalla? En el interior del muro los civiles se preguntaban si los grandes muros resistirían el ataque, mientras que otros estaban confiados en que los guardias los protegerían. Decenas de gigantes empezaron a rodear el muro mientras los guardias seguían atacando a los invasores. No se preocupen, estos muros jamás han sido penetrados. La seguridad del guardia que dijo eso se vino abajo cuando vio lo que tenía detrás. Un gigante como ningún otro, con un aspecto horrible de un bebé amorfo cubierto de una sustancia viscosa, destruyó con facilidad aquel muro que se decía impenetrable. ¡Qué asquerosidad! Lilim tenía la cara completamente verde por ver al gigante de ese aspecto. Los gigantes son realmente seres asquerosos. Lilith se burló un poco por la caída de la confianza de ese guardia. Me encantaría tener su expresión en una foto enmarcada. Sin perder el tiempo, los gigantes entraron a la ciudad. Caos, desorden, muerte, pestilencia, era lo que se podía sentir con su entrada. Gigantes saltando para devorar a los guardias. Los guardias estaban dando su mayor pelea a los gigantes, cortándolos, coordinándose para defender Asgard. Sin embargo, era inútil, los gigantes eran superiores en todos los aspectos a los guardias. Hasta entonces, todas las ofensivas de los gigantes habían sido repelidas con facilidad, ya que los gigantes actuaban independientemente. Y así, después de cientos de años con exceso de confianza, la experiencia en batalla de los asgardianos se fue degradando. Al final, las poderosas defensas de antaño se deterioraron, y eso era lo que habían esperado los gigantes año tras año. Civiles aplastados, guardias siendo consumidos como aperitivos. Al final. No así, suplicó una guardia siendo comida por uno de los gigantes. Sus quejidos cesaron cuando aquel gigante la consumió viva. El público de la arena sábato estaba horrorizada por las escenas que estaba viendo. Los que alguna vez estuvieron en batalla y que vieron cosas feas solo pudieron ver aguantando las ganas de expresar su desagradado. Asgard fue llevado al borde de la destrucción. En el hogar de Odín los gigantes se acercaron, la última defensa, el último bastión en pie del reino. Salgan por favor. Palabras constantes junto con el retumbar de las puertas del castillo hacían eco en la sala principal, mientras un grupo de refugiados estaban atemorizados. En concreto, Fortesi se encontraba lamentándose y llorando ante la situación. Después de todo lo que han hecho, son unos verdaderos bastardos. Tomoe se sentía imponente al no poder hacer algo para ayudar. Aunque hubieses estado ahí solo te hubieran matado con los demás. Dark le dijo la verdad en la cara de Tomoe sin apartar la mirada de la pantalla. Una figura caminó tranquilamente hacia las grandes puertas donde se encontraban los gigantes. Se encontraban en el otro lado, ignorando los pobres intentos de detenerlo por parte de Fortesi y demás asgardianos. Se paró firme frente a las grandes puertas con su gigantesco martillo apoyado en su hombro izquierdo, abriendo la puerta con una mano. Se preparó para lo que estaba al otro lado. Lo que lo recibió era unos cuantos gigantes. El primero y el más destacable era uno que estaba completamente desnudo, con sobrepeso y con la mitad de una asgardiana muerta en su boca. Al instante los gigantes se emocionaron al ver que abrieron las puertas. Las abrieron, exclamó uno incrédulo con una gran sonrisa. Cientos de años esperando este momento llenaron su cabeza de éxtasis al pensar que por fin tenían la oportunidad de destruir Asgard. La deidad se arqueó hacia atrás trayendo consigo a su martillo. Un estruendo llenó por completo el lugar y solo la silueta del Mjolnir es lo único que era visible. La estela de viento que soltó dejó impactados a los gigantes. Sorprendidos por tal recibimiento, los gigantes quedaron confundidos. El primero de ellos notó como su lado izquierdo se iba aplastada con gran fuerza hasta que finalmente su estómago revienta al igual que su cuello. Sus entrañas junto con los huesos de su cuello salieron disparados al suelo. Los demás gigantes vieron aterrados como el cuerpo de su compañero caía sin vida y destrozado hacia el suelo. La sangre del gigante caía como lluvia. Pronto el cuerpo de Thor se empapó de ella. Finalmente, cumplido una tarea que nadie más podía completar. La sangre seguía lloviendo encima de Thor, que miraba hacia el suelo con una expresión impasible. Sus ojos no reflejaban emoción alguna. El cuerpo de Thor estaba impregnado de aburrimiento.
Solo cuerpos de gigantes masacrados quedaron en Asgard. Era un genocidio, uno brutal y sin cuartel donde solo trozos sin vida junto con vestigios de cuerpos quedaron tras el paso del más poderoso de los dioses nórdico, Thor. La deidad contempló el amanecer sentado sobre la cabeza de un gigante, el ojo del gigante se salía de su cuenca, como también pedazos de cerebro y cabello que eran fácilmente visto tras su casco roto. Thor aniquiló el ejército de 66 gigantes él solo. Todas no tenían palabras para lo que habían visto. Thor había asesinado a todos los gigantes, convirtiendo sus cuerpos en nada más que pesados con su martillo, y a pesar de toda la masacre que había hecho, él simplemente estaba aburrido. Vive y descansa para la batalla. Pensaba en la situación del dios, el ser el más poderoso de todos los dioses nórdicos puede llenar de felicidad a aquel que obtenga el título, pero ya no se sentiría felicidad al ver cómo sus oponentes no duran tan siquiera uno de sus golpes. Ya no siente ninguna emoción a la hora de pelear, porque sabe que él va a ganar. Arena del Valhalla, en la misma grandes cantidades de electricidad salían con fuerza del dios mientras que Lubu seguía con su guardia baja contemplando lo que hacía su oponente. Y desde entonces los dioses han contado historias de su gloria. Los dioses fueron los primeros en sentir las repercusiones de la electricidad de Thor. Esto es increíble, toda la arena está llena de electricidad. Comentó Heimdall a cierta distancia de Thor. Y le otorgaron un nombre a su técnica de muerte instantánea. Se acabó el juego, proclamó Zeus con confianza. Muéstraselo, expresó Odín con una voz grave. En el área de las Valquirias Brunhild lucía expectante mientras que Heir preocupada. El rostro de Thor se iluminó, así como gran parte del Coliseo. Le llamaban. El cuerpo de Lubu se iluminó debido al ataque cegador cargado con electricidad. La sorpresa era palpable en su rostro. Martillo de Thor. Adiós Lubu, y Miko se despidió con niña pequeña en forma de broma. Tu presentación fue buena, tu demostración fue decente, pero tu final, no tanto. Solo duró como 6 minutos. Las brujas ya habían perdido las esperanzas en el guerrero, todas menos una. Jin Wimo había leído de las hazañas del general volador y tenía cierta admiración hacia aquel guerrero que demostraba su fuerza en el campo de batalla. Ella no iba a perder las esperanzas hasta ver el cuerpo sin vida del héroe en el suelo. Resista, señor Lubu. Un enorme pilar de electricidad salió como consecuencia del ataque. Fuertes ráfagas de viento sacudieron la arena y a los espectadores. Afrodita fue golpeada por sus propios pechos debido al potente viento que se generó. Supongo que este es el fin de la primera ronda, declaró Shiva con aburrimiento por el final tan poco emocionante. Así se hace, Thor-sama. Fortes y alabó a Thor por acabar el combate, mientras escupía la arena que entraba a su boca. Heimdall fue empujado hacia atrás rodando ligeramente. HMPH, resopló Odín con indiferencia al mismo tiempo que su cuervo banco se cubría con su ala y el negro se arqueaba hacia atrás por no bloquear nada. Los humanos en las gradas se sorprendieron por los potentes torrentes de aire, algunos otros se lamentaron y tenían expresiones impotentes. ¿Eso es el verdadero poder de un dios? Con terror absoluto Heir cayó sobre sus rodillas. Se acabó, se mire como se mire, pensar que un humano puede derrotar a un dios es estúpido. Se lamentó resignándose a la derrota. El solo hecho de desafiar a la voluntad de los dioses era suicida. Levántate, Heir, ordenó Brunhild. Su hermana la miró por unos segundos antes de mirar hacia el suelo cerrando sus ojos. Ya basta. No puedo seguir mirando, dijo con tristeza. Brunhild se agachó tocando amablemente la espalda de su hermana. No apartes la mirada, pidió calmadamente, pero replicó Heir observándola. El rostro de Brunhild se iluminó, sus fracciones se embellecen. Mira atentamente este histórico momento de los dioses y humanos, dijo Brunhild estando por completo de pie junto a Heir. Cuando finalmente el humo se dispersó, Thor estaba con su martillo enfrente barra debajo de él. Tú eres muy bueno, dijo Lubu hablando por primera vez durante todo el combate, a la vez que tenía una enorme sonrisa de felicidad que mostraba sus dientes afilados, así como sus ojos iluminados y extasiados. Los dioses se encontraban incrédulos. ¿Qué? Exclamó uno de ellos. Expresó Fortes y con su boca abierta. Imposible, comentó Shiva abandonando su actitud aburrida. La humanidad en cambio sacó su mayor sonrisa ante ellos. Y Lily, exclamó Zhang Fei emocionado. Sus demás hermanos sonrieron satisfechos.
Thor se encontraba grandemente sorprendido al ver que su pecho se encontraba con un gran tajo en diagonal que recorría desde su pectoral derecho hasta su abdomen izquierdo, la sangre salía disparada desde donde se realizó el corte, sorprendiendo aún más al dios. Todas las brujas hasta la misma reina de los demonios y sus sirvientas no tenían palabras, sus expresiones solo tenían la palabra asombro reflejo en ellas habían visto lo que era imposible si... Al escuchar el grito dirigieron sus miradas hacia la única que no había perdido las esperanzas hacia el guerrero, Jin Win sin importar olvidar lo que había aprendido de los monjes Shaolin, expresó con mucha emoción su felicidad Lu Buousen, el general volador, el héroe de los tres reinos de toda China. Es sin duda alguna. Comenzó a reír frenéticamente Lu Bu mirando hacia los cielos. El primer ataque de los humanos ha conseguido herir a los dioses. Brunhild no se encontraba mirando a la arena, su objetivo eran dioses que quedaron pasmados ante este suceso, ¿lo ven, poderosos dioses? Preguntó Brunhild arrogantemente, ese es el guerrero más poderoso de la humanidad Lu Buousen. Proclamó sonriendo confiadamente. Un digno guerrero para enfrentarse a los dioses. Con una mano en el pecho, así como exhalando aire por sus orificios nasales, Chinkyu Koudai, Chen Gong, miraba extasiado a su general, el arma de Milord puede incluso atravesar los cielos. Declaró con una mirada orgullosa.